Voy a iniciar la grabación. Muy bien, ya inicié la grabación, muchachos. Entonces, el día de hoy, física, movimiento parabólico, profesor Miguel Ángel Melgarejo Padilla, lunes 29 de marzo de 2021. Pueden iniciar poniendo la palabra presente en el chat para poder confirmar su asistencia. Bien, dicho esto, hecho esto, vamos a pasar a el desarrollo de la clase. Bien, vamos a tener aquí lo siguiente. Dice movimiento parabólico. Ve usted, movimiento compuesto. Vamos a ver primero qué es un movimiento compuesto. Hay movimientos simples, básicos, elementales, como lo que hemos visto, el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniforme variado o su variante, que es el movimiento vertical de caída libre, que también es un movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿sí? Ya que existe aceleración y la velocidad cambia, ¿no? Aquí tenemos, movimiento compuesto es todo movimiento que resulta de la composición de dos o más movimientos simples o elementales. ¿Bien? Se entiende como movimiento simple al movimiento rectilíneo uniforme, o llamado también MRU, y al movimiento rectilíneo uniformemente variado. Claro, el caída libre también es un movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Bien? Ejemplo, mire usted aquí. Tengo aquí las aguas de un río, pueden tener en promedio cierta velocidad constante en MRU. Cuando una persona se lanza perpendicularmente en MRU a la orilla del río, ese es el río, alguien se lanza por aquí queriendo cruzar el río, si sabe nadar bien y si no, pero también mucho cuidado, dependiendo de cuán profundo es este río, parece un río bonito, profundo, no hay muchas piedras. Dice, su cuerpo será arrastrado por la corriente, realizando un movimiento compuesto cuya trayectoria será la siguiente. Mire usted aquí, ahí está mi amigo. El río se está moviendo en esta dirección, velocidad del río. Él va a nadar en esta dirección. Tengo dos velocidades. Entonces, este hombrecito se va a desplazar en dirección a la velocidad resultante, este vector resultante. Y él no va a ir directamente a esta posición, sino que se va a desviar, entre comillas, porque va a ser arrastrado por la velocidad del río en la dirección de la corriente, pero se va a desplazar, sí, hacia la otra orilla con la velocidad que él se va a impulsar. Por lo tanto, va a aparecer al otro lado de la orilla, ¿cierto? Sí, va a cruzarlo, siempre y cuando sepa nadar. Dos, el río no sea tan caudaloso, no tenga vórtices y las corrientes sean suaves, que se pueda apreciar que se mueven a velocidad constante, ¿no? Claro, hay ríos en la selva donde generan vórtices. ¿Qué quiere decir? El agua no va tranquila, sino, mira el mouse, el puntero, no va tranquila. Ahí el agua va tranquila y se desplaza. No, hay ríos donde el agua hace esto. Mírame, así hace. A eso se le llama vórtices. Sí, y tú solamente ves en la superficie ondas, pero está haciendo esto. De tal manera que si tú estás acá, caes en un vórtice, ¡bloc!, te hundes, te bota, te hundes, te bota. Y si es un río de la selva, la superficie inferior es fango, te puedes quedar atrapado y ahí, listo, quedó la historia. Bien, a eso llamamos un movimiento compuesto. Bien, veamos. Mire, movimiento parabólico. Ahora sí, como su nombre lo indica, es aquel movimiento en el cual la trayectoria es una parábola. Proviene generalmente de dos movimientos simples, un movimiento rectilíneo uniforme y un movimiento vertical de caída libre. Bien, mire usted la pantalla. Ahí tengo inicialmente un móvil que lo voy a lanzar con cierto ángulo teta respecto a la horizontal y una velocidad de lanzamiento. A este ángulo teta se le llama ángulo de tiro. V sub 0, velocidad de tiro o velocidad de lanzamiento. Cuando yo lance esta esferita se va a mover siguiendo esa trayectoria, ¿sí? Y lo que ves como flechitas son sus velocidades. Y va a describir una trayectoria curva llamada parábola. Bien, estas velocidades toda la vida van a ser tangentes a la curva llamada parábola en el punto. O sea, van a cortar en un punto esa curva. Bien, eso es el movimiento parabólico. Ahora, ¿qué sucede? Por ejemplo, aquí en la posición de lanzamiento, vemos que esta velocidad se puede descomponer en dos componentes, una horizontal y una vertical, sí, ya que forma un ángulo teta con la velocidad, ¿no? La horizontal con esta velocidad forma un ángulo teta. Yo puedo tener esta velocidad mediante una componente horizontal y una componente vertical.
Y lo mismo pasa en estos puntos, ¿sí? A excepción de este punto. Por eso aquí la flechita es roja. Vea lo que va a pasar. Componentes de velocidad, aquí no, pero aquí sí. Aquí y aquí. En cada punto de su trayectoria, a excepción de este punto, ahorita te voy a explicar el por qué. Las velocidades van a manifestar dos componentes, una horizontal y una vertical. Mira lo que estamos observando. Las componentes horizontales, si te has dado cuenta, no me equivoqué. Les he puesto B sub 0x, B sub 0x, B sub... Profe, son las mismas. Sí, son las mismas, pero son distintos puntos. Claro, ¿por qué? Porque este móvil horizontalmente sí se mueve a velocidad constante. Por eso que su componente horizontal de velocidad es la misma. Pero mira qué pasa con las componentes verticales. A medida que el móvil sube, estas componentes van disminuyendo hasta que llega a este punto. Ese punto es el punto de máxima altura, donde ya no hay componente vertical de velocidad, porque durante el movimiento, mira el puntero láser, llega a este punto, ya no sube. Aquí empieza a descender, pero no solamente desciende. Este movimiento no es que sube y baja, sino hace dos cosas a la vez. Está subiendo y se está desplazando horizontalmente. Llega a un punto y comienza su descenso, sí, pero también se desplaza horizontalmente. ¿Por qué sube y baja? Por la aparición de la aceleración de la gravedad. Debido a la gravedad, esta componente de velocidad vertical va a ser afectada directamente por él, la gravedad. Bien, si yo hago una proyección de este movimiento en un plano horizontal, mira, dibujo un plano horizontal y voy a imaginar que lo que se va a reflejar sobre este plano, mira el puntero láser, ¿sí? Es la sombra de este móvil en cada instante de tiempo que ha marcado durante su trayectoria parabólica. Mire usted lo que aparece. La sombra se va a proyectar de esa manera. Y usted está viendo que el movimiento que realizó este móvil es un movimiento horizontal, ¿sí? Y va a ser un movimiento horizontal rectilíneo uniforme. ¿Por qué? Porque esta componente horizontal, tal como lo explicamos a un principio, se va a mantener constante. Es decir, la proyección horizontal de este movimiento es un MRU, donde el móvil recorre espacios iguales en tiempos iguales o el módulo de su velocidad se mantiene constante durante todo el tiempo. ¿Sí? Esa es una característica, porque es un movimiento formado por un MRU y un movimiento vertical de caída libre. Veamos, MRU. Ahora, ¿qué pasa si yo agarro, imagínense que pongo una pantalla aquí, una luz súper potente y proyecto el movimiento sobre una pantalla, ¿no? En un plano horizontal. Mira, aquí, este punto se va a proyectar aquí y este móvil se vería subiendo, pero subiría no con esta velocidad de sub cero, sino con su componente vertical de velocidad. Escúchalo bien. Esta componente va a ser la responsable de que el móvil suba. Vea usted, y se proyecta el movimiento y va a subir. ¿Hasta dónde? Hasta alcanzar una velocidad vertical nula. A partir de aquí el móvil ya no sigue subiendo. ¿Por qué? Por la presencia de la gravedad. ¿Y qué va a empezar a partir de aquí? A bajar. Y lo mismo se va a apreciar en la proyección vertical del movimiento. Mire usted, debido a la gravedad, el móvil aquí tiene velocidad cero y comienza a descender hasta impactar en el suelo. Es lo que usted ve en el movimiento parabólico, sube, baja, impacta en el suelo. En una proyección vertical del movimiento, sube y baja hasta impactar en el suelo. ¿Sí? Cuando el móvil se mueve por esta trayectoria en un tiempo t, ¿sí? Hará lo mismo cuando se mueve en esta trayectoria horizontal, en ese mismo tiempo. Y aquí subirá y bajará en esta proyección del movimiento en ese mismo tiempo. Una observación muy importante, ¿sí? Dos, cada movimiento va a conservar su independencia, ya que el movimiento vertical de caída libre y el MRU se fusionan, se juntan, se unen para dar fruto al movimiento parabólico. Obviamente no es fruto de sus extrañas, sino fruto de sus características heredadas. Por lo tanto, el movimiento parabólico va a ser no la composición de un movimiento rectilíneo uniforme y un movimiento vertical de caída libre. Y las características que va a tener este movimiento son las propias heredadas del MRU y el movimiento vertical de caída libre.
¿sí? Teniendo en consideración que las características en MRU es cuando yo analizo horizontalmente el movimiento y las características del movimiento vertical de caída libre serán cuando yo analizo verticalmente el movimiento. ¿Bien? ¿Preguntas hasta aquí, señores? ¿Por qué no publiqué nada en el Learning? Sí, justo yo se iba a preguntar. Me demoré haciendo esta animación. En el transcurso del día lo voy a hacer, chicos. ¿Sí? Me disculpa. ¿Sí? A ver, vamos a seguir. Preste atención. Mire aquí. Principio de independencia de los movimientos. ¿No? Desde este momento el Perú es libre, independiente. No. Hablamos de movimientos. Movimientos móviles, objetos, cuerpos que siguen una trayectoria definida. Este principio fue formulado por el gran Galileo Galilei, quien enunció o lo enunció de la siguiente manera. Si un cuerpo tiene un movimiento compuesto, cada movimiento simple que lo genera se realiza como si el otro no existiera. Es decir, se va a realizar independientemente uno del otro con sus características propias. Es lo que hemos visto en la página anterior. Ahora, análisis del movimiento parabólico. Debido al principio de independencia de movimientos planteado por Galilei allá por el año 1600 y la verdad no me acuerdo, ¿sí? Vamos a tener esto, ¿no? Debido al principio de independencia del movimiento, el movimiento parabólico gozará de las características propias heredadas de sus movimientos componentes. Es decir, horizontalmente se cumple todo lo que se cumple en el MRU. Verticalmente se cumplirá todo lo que se cumple en el movimiento vertical de caída libre. Y lo explico de esta manera a través de la siguiente o el siguiente mapa conceptual. Horizontalmente, ¿qué se cumple? En un movimiento parabólico, MRU. Por lo tanto, horizontalmente, cuando analicemos en forma horizontal, lo que vamos a tener es lo siguiente. Con la componente de velocidad horizontal es constante durante todo el movimiento. Componente de velocidad horizontal constante durante todo el movimiento. Ojo, componente horizontal de velocidad. Bien, segundo, en su proyección horizontal, el móvil recorre espacios iguales en tiempos iguales. Bien, y se cumple este modelo matemático horizontalmente hablando para el MRU, perdón, para el movimiento parabólico. Espacio es igual a velocidad por tiempo. Bien, miremos ahora lo que se cumple verticalmente. Pregunta, ¿se me está escuchando? Confírmeme con voz. Sí, profesor. Gracias, Sí, gracias. profesor. Muy bien, sí, sino que no estoy al tanto de la transmisión porque estoy con un solo equipo. Verticalmente, ¿qué se cumple? Todo lo que se cumple en un movimiento vertical de caída libre. ¿Ve usted? Ahí tengo. Tiempo de subida igual a tiempo de bajada. ¿Qué más había? Para mismos niveles de referencia, las componentes verticales de velocidad, aquí soy categórico, las componentes verticales de velocidad, no te está diciendo la velocidad, tienen el mismo módulo. Bien, aquí, en el punto de máxima altura, la componente vertical de velocidad es nula. Y aquí siempre se juega para una pregunta teórica clásica. En el movimiento parabólico, ¿cómo es la velocidad en su punto de máxima altura? La gran mayoría dice 0 y no es 0. Mira, rapidito. Aquí, ese es el movimiento parabólico. ¿Y usted? Sí, en este punto de máxima altura, ¿hay velocidad? Sí, hay una velocidad horizontal, porque aquí dejó de subir, más no dejó de desplazarse horizontalmente. ¿Ven? Si hago la proyección, sí hay velocidad horizontal. Por lo tanto, mucho cuidado con esta pregunta teórica. En el movimiento parabólico, en su punto de máxima altura, ¿la velocidad es nula? No, sí existe velocidad. ¿Qué tipo de velocidad? Una componente horizontal de velocidad, porque en el movimiento parabólico, durante su recorrido de subida y bajada, el móvil siempre se está desplazando horizontalmente, pero sí sube hasta cierto punto y baja hasta cierto punto. Ahora, otra situación, en el movimiento parabólico, en el punto de máxima altura, no existe velocidad vertical. Bien, no existe velocidad vertical. Eso hay que tenerlo muy claro, ¿ya? Mucho cuidado. Por ello, se está grabando
Y aquí le estoy poniendo eso. ¿Y qué se cumple también? Se cumple todos los modelos matemáticos, pero aquí ven el subíndice Y significa vertical. Velocidad final vertical es igual a velocidad inicial vertical más menos la gravedad por el tiempo. Altura es igual, altura, distancia vertical o desplazamiento vertical, también entiendas así. Velocidad inicial vertical por el tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado, más o menos, ¿no? Y de esta manera, ¿sí? Por el principio de independencia de movimientos, se cumplen horizontalmente un MRU, verticalmente un movimiento vertical de caída libre. Hasta aquí, señores. ¿Preguntas? Muy bien. El tiempo es oro. Y aquí, mire usted, fórmulas propias del movimiento parabólico. Vamos a deducir 3 fórmulas muy importantes para un movimiento parabólico. Ve usted, aquí tengo un móvil que es lanzado con un ángulo de tiro θ y una velocidad v sub 0 y en su movimiento describe un movimiento parabólico. ¿Ven? Apareció la figura. En la posición B es el punto de máxima altura. ¿Cómo yo sé que él es el punto de máxima altura? Porque solo hay componente horizontal de velocidad. Es decir, este vector y la superficie terrestre son paralelas en ese pequeño tramo o desplazamiento. ¿Bien? Entonces, esta velocidad de lanzamiento se puede descomponer, sí, pero alcanza un punto máximo de altura debido a la gravedad. Va a subir y a partir de aquí va a bajar debido a la presencia de la gravedad. A esto se le conoce como la altura máxima lograda en el movimiento parabólico. Profesor, pero también salió de A y llegó a C, y entre A y C hay cierta distancia. Claro que sí. Eso sería el desplazamiento horizontal total en el movimiento parabólico, o simplemente se le conoce como el desplazamiento horizontal. Bien, y eso se debe a que cuando yo lanzo con un ángulo de tiro, esta velocidad va a tener 2 componentes, una horizontal y una vertical. La horizontal es la responsable, la culpable de que este móvil tenga desplazamiento horizontal, mientras que la componente vertical es la culpable y responsable de que este móvil pueda subir y pueda bajar. Bien, cuando yo hago mi análisis, voy a tener que especificar horizontal o vertical. ¿En qué tramo? Mucho cuidado. Ahora, por trigonometría, yo puedo expresar esta componente horizontal de velocidad y esta componente vertical de velocidad en función de esta velocidad v sub 0 y el ángulo θ. Ve usted, componentes de velocidad de lanzamiento. Ve, horizontal, lo que quiero, lo que tengo. ¿Ven este triangulito rectángulo? Lo que quiero es igual a lo que tengo, multiplicado por una razón trigonométrica definida como lo que quiero, cateto adyacente, lo que tengo, hipotenusa. Eso sería coseno de tetita. Y de la misma manera encontramos la componente vertical de velocidad en términos de v sub 0 y teta. La componente vertical para este caso sería v sub 0 seno de teta. Bien, y también existe un tiempo de vuelo. ¿Cuál sería el tiempo de vuelo? El tiempo que salió de la posición A, llegó a la posición B y luego cayó en la posición C. El tiempo que dure ese evento se llama tiempo de vuelo, pero además el tiempo que demoró en ir desde A hasta B, como sube, también se le llama tiempo de subida. Y el tiempo que tarda en ir desde B hasta C, también se le llama tiempo de bajada. Características: tiempo de subida y tiempo de bajada. Característica heredada de su componente, el movimiento vertical de caída libre. Bien, es más, aquí para tramos iguales se cumple lo mismo. Bien, ya tenemos estas 2 componentes. Ahora vamos a hacer algo. Vamos a calcular justamente el tiempo de vuelo. Para hallar el tiempo de vuelo es el tiempo que tarda en subir y bajar. Para ello, dice, vamos a hacer un análisis vertical en el tramo AB. Tramo AB, pero análisis vertical. Mucho cuidado. En ese sentido, yo me tengo que fijar en los vectores verticales. Entonces, ¿qué modelo matemático voy a usar? La velocidad vertical en el punto B. Eso significa velocidad en B subíndice Y. La velocidad vertical en el punto B es igual a la velocidad vertical en el punto A. Como de A a B vemos que el móvil sube, es menos la gravedad por el tiempo empleado en ir desde A hasta B. Bien, observamos el movimiento. La velocidad en la posición A es V sub 0Y. Es esta la velocidad inicial. Vertical,
en A, y en B es el punto de máxima altura. No hay velocidad vertical. Esta velocidad vertical en B es nula. No pasa nada, ¿sí? Y con ello tendríamos lo siguiente. Miren, él se anula y tendríamos 0. ¿Cuánto vale esta velocidad vertical en A? B sub 0y, y aquí lo hemos hallado. B sub 0y es B sub 0 seno de teta. Se reemplaza. Menos la gravedad por el tiempo que emplea en ir desde A hasta B. De aquí vamos a despejar el tiempo que hay desde A hasta B y tendríamos lo siguiente. Él pasa al otro miembro con signo positivo, él se queda en el primer miembro, B sub 0 seno de teta, y la gravedad que acompañaba al tiempo de AB pasa a dividir. ¿Sí? Expresión número 1. ¿Sí? Matemáticamente esto. Lo que hemos hallado es el tiempo de AB. ¿Qué pasa con esto? Sabiendo que, ¿qué sabemos? Que el tiempo de vuelo es 2 veces el tiempo de subida, ¿sí? Porque el tiempo de vuelo es el tiempo de subida más el tiempo de bajada. Pero como el tiempo de subida y el tiempo de bajada es el mismo, puede ser 2 veces el tiempo de subida o 2 veces el tiempo de bajada. Pero como el tiempo de subida es el tiempo empleado en ir desde A hasta B, ahí está, el tiempo de vuelo es 2 veces el tiempo de subida, 2 veces el tiempo empleado en ir desde A hasta B. Expresión número 2. Ahora, de I en 2I reemplazamos y tenemos este modelo matemático que es el que me va a ayudar a calcular directamente el tiempo de vuelo en un movimiento parabólico conociendo solamente 2 elementos. ¿Cuál es, profesor? La velocidad de lanzamiento o de tiro y el ángulo de tiro teta. ¿Sí? La gravedad es una constante. Puede ser 10 o 9.8 o lo que te indiquen. Pero con este modelo matemático yo puedo saber directamente cuánto tiempo tardó en desarrollar este movimiento parabólico. Muy importante. Bien, altura máxima. Análisis vertical del movimiento. Voy a calcular esa altura, que está acá. Voy a analizar el tramo desde A hasta B. Mire, velocidad final al cuadrado, o sea, velocidad vertical en B es igual al cuadrado, es igual a la velocidad vertical en A, menos, porque de A a B el móvil sube, 2 veces la gravedad por la altura. ¿Por qué uso este modelo matemático? Porque es un modelo usado en el movimiento vertical de caída libre y se cumple en el movimiento parabólico cuando trabajo con las componentes verticales de velocidad. Mucho cuidado, ¿sí? En el punto B, ¿hay velocidad vertical? No. Aquí solamente hay velocidad horizontal. Vertical, ¿por qué no hay? Porque en este punto es el punto de quiebre. Deja de subir y empieza a bajar. No hay, en este instante no hay velocidad vertical. Esta velocidad se anula. En la posición A, la velocidad en la posición A vertical es esta componente, B sub 0 sub Y. Ahí está. ¿Sí? Y 2 veces la gravedad por la altura. En esta posición B, ¿a qué altura estará respecto del suelo? A esa altura que se llamará altura máxima. Esta velocidad A sub Y es esta componente de velocidad y su equivalente será B sub 0 seno de teta. Reemplazamos. Ahí está. B sub 0 seno de teta al cuadrado menos veces la gravedad por la altura máxima. Él pasa al otro miembro a sumar, 2G pasa a dividir, ¿sí? Y tenemos este modelo matemático, que es un modelo propio del movimiento parabólico, ¿sí? El cual nos va a ayudar a calcular la altura máxima alcanzada por un proyectil cuando es lanzada con un ángulo de tiro teta y una velocidad de lanzamiento B sub 0. Necesitamos B sub 0 y teta porque la gravedad es un valor constante o una constante física. Bien, para ello utilizamos y hemos deducido a través del análisis vertical del movimiento este modelo matemático. ¿Preguntas, jovencitos? ¿No hay preguntas? Usted dirá. Muy bien, muy bien. Vamos a seguir. Ya que no hay preguntas, vamos a seguir. Ve usted. Entonces, mire lo que ha pasado. He copiado el último esquema que hemos visto hace un momento. Sí, aquí está. Lo he copiado tal cual era. Lo mismo que expliqué. Trayectoria parabólica, punto de altura máxima, alcance horizontal. En esta posición, esta velocidad sub cero se descompone en 2 componentes, una horizontal y una vertical. Ahí están sus valores calculados, ¿no? B sub 0 coseno de teta, B sub 0 seno de teta. Bien. Vamos a calcular el alcance horizontal R. Ese alcance horizontal lo vamos a calcular. ¿De qué manera? Vamos a hacer un análisis que dicen, a ver, vertical o horizontal. Horizontal. Horizontal.
¿Entre qué puntos? ¿AB o AC? Hablen. Sí. El análisis horizontal lo haría entre AC o AC. AB o BC. ¿Qué dicen? Alcance horizontal R. Es lo que vamos a encontrar ahora. Vamos a hacer, porque el alcance horizontal es el desplazamiento del móvil cuando va de la posición A hasta la posición C. ¿Se acuerdan? Vector de desplazamiento lo vimos el año pasado. Características físicas del movimiento. ¿Sí? Yo te dije, asume tus clases con seguridad, respeto, sobre todo respeto. Cuando uno asume una clase con respeto, asume que es importante, vital, trascendental para su formación. En ese sentido, te respetas y respetas a tu maestro y de pasadita lo honras. Bien, si no sabes qué es el desplazamiento, es porque el año pasado faltaste a mi clase o no estuviste atento, mi campeón. Pero te doy una noticia, puedes viajar en el tiempo a través del YouTube, visitar mi canal, sí, dejar un like y ver los videos de la época. Ahí están. ¿Listo? Entonces, te repito, mire usted, alcance horizontal. Bien, entonces es el análisis horizontal entre las posiciones A y C. ¿Por qué? Porque es el desplazamiento que se da para recorrer esa distancia horizontal D. Cuando yo te digo desplazamiento y distancia, son dos cosas distintas, pero que tienen relación. Ya no te lo voy a explicar porque ya ese tema fue explicado y es un saber previo. Bien, y el tiempo no nos da, señores. En el tramo AC, horizontalmente, ¿qué se debe cumplir? Que espacio es igual a velocidad por tiempo, porque siendo el análisis horizontal, dice que este movimiento es, en sus componentes horizontales se comporta como un MRU. Por lo tanto, el espacio que va a alcanzar es R. ¿Con qué velocidad se va a mover? Con esta componente horizontal de velocidad. Además, el tiempo que va a demorar en llegar desde AC o recorrer o desplazarse y recorrer esta distancia R es el mismo que el tiempo de vuelo. Entonces, aquí tenemos R, que es el espacio, es igual a la velocidad, ¿cuál? La componente horizontal de velocidad en este punto de lanzamiento. ¿Por qué? Porque esa componente se mantiene constante durante todo el movimiento. Escucha bien, la componente horizontal de velocidad en el movimiento parabólico en cualquier punto de su trayectoria siempre se mantiene constante en módulo, dirección y sentido. Anótalo, ¿sí? Grábalo en tu CPU. Dicho esto, reemplazamos. Esta componente horizontal es B sub 0x. Aquí está. Eso vale B sub 0 coseno de teta. Y el tiempo de vuelo lo hemos encontrado hace un momento. Bien, operando, organizando, tenemos esta expresión matemática. Y de seguro que ya reconocieron. ¿Aquí ven algo de trigonometría o no? Mira, 2 seno de teta por coseno de teta. ¿A alguien le trae recuerdos 2 seno de teta por coseno de teta? El año pasado, el profesor de trigonometría me lo mencionó, que te enseñó un tema llamado identidades trigonométricas para el ángulo doble, y ver 2 seno de teta y coseno de teta a estas alturas, siendo un estudiante del 5º año de secundaria, próximos a terminar el colegio y enfrentar la vida universitaria, eso lo debes tener presente, campeón. Eso sería seno de 2 veces teta. Y es así como este sería el modelo matemático para calcular el, ¿qué cosa? Desplazamiento horizontal efectuado durante un movimiento parabólico, en términos de la velocidad de lanzamiento y el ángulo de tiro. Seno de 2 veces teta. Pero aquí hay una pequeña observación, muy importante. Miren, dice, para una rapidez fija de lanzamiento se logra el máximo alcance horizontal cuando el ángulo de lanzamiento o tiro, este angulito teta, es 45 grados. Y tiene una explicación meramente matemática. El año pasado, ¿se acuerdan? Vimos una parte donde podíamos saber que el seno y el coseno siempre van a oscilar entre qué valores. ¿Alguien me puede decir, quiere puntos adicionales? ¿Cuál es el máximo valor que puede tomar el seno de cualquier variable angular? 1. Apellido. Campos. ¿Y el mínimo? 0. 1. No es 0, es -1. El seno siempre va a variar entre 1 y -1 para cualquier variable angular. Si yo veo esta expresión matemática,
Para que esto sea máximo, el único que varía es el ángulo de tiro, puede ser mayor o menor. Y con este principio, en la antigüedad graduaban los cañones. Por lo tanto, este ángulo debe ser 45 grados para que 90 sea el valor de este ángulo y esto sea 1 y sea el máximo valor. Bien, lanzo varias veces y el alcance máximo se da cuando θ vale 45 grados. Por lo tanto, esta expresión para un alcance horizontal máximo se reduce a la velocidad de lanzamiento al cuadrado sobre la gravedad. Ahí tienen esta observación. ¿Hay más observaciones? Sí, el tiempo apremia, campeón. Al disparar un proyectil 2 veces con la misma rapidez o velocidad, pero con ángulos de elevación complementarios, se logra el mismo alcance horizontal. Yo lanzo este proyectil con un ángulo alfa y la misma velocidad b con un ángulo beta. Obviamente 2 veces en 2 oportunidades diferentes, el alcance horizontal que va a alcanzar es el mismo. Por lo tanto, para ángulos complementarios, el alcance horizontal en un movimiento parabólico siempre es el mismo. Y esto lo saben los militares en sus artillerías. Y han hecho tablas inclusive para ver máximos alcances y las computadoras gradúan los cañones debido a estas propiedades dadas y gracias a la física. Aplicación real en la vida militar, ¿no? Triste, pero sirve para matar gente con cañones. Podemos determinar la tangente del ángulo de tiro si conocemos la relación de A, H, A y B. En un punto cualquiera del movimiento parabólico. Mira, trazo la altura, cae en este punto y aquí hay este segmento y este segmento. Esas 3 medidas se relacionan a través de la siguiente relación. La tangente de θ del ángulo de tiro es AH como 1 es la inversa de A más la inversa de B. Se cumple esta relación matemática. Bien, y ya casi a, ¿cuánto? 5 minutos de finalizar la parte teórica. Señores, ¿sí? Voy a respirar un poquito porque mucho está hablando. Tengo miedo que nos quede corto el tiempo. Ve usted. Vamos a ver algunos ejercicios. Ya están con sus, ahí están sus esquemas, sus fórmulas que voy a usar. ¿Sí? Bien. Ahí está. 6, nada más. Y esta es su actividad domiciliaria, 4 ejercicios. Y con ello llegaríamos al final de esta presentación en esta primera parte de la clase.